Buenas tardes. Me alegra poder comunicarme con ustedes en este acontecimiento tan importante para nuestra Iglesia en Argentina. Gracias por darme esta oportunidad de unirme en esta acción de gracias al celebrar los 100 años de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, vinculándolos con los 50 años del Concilio Vaticano II. Ustedes estuvieron reunidos 3 días haciendo de esta fiesta una oportunidad para hacer memoria, para recuperar la memoria del paso de Dios por nuestra vida eclesial y hacer de este paso un motivo de agradecimiento. Esta dimensión deuteronómica de la memoria nos permite recordar de dónde venimos y de esta manera nos unimos a tantos que fueron tejiendo esta historia, esta vida eclesial en sus múltiples avatares, y vayan que no han sido pocos. Memoria que nos mueve a descubrir en medio del caminar que el pueblo fiel de Dios no ha estado solo. Este pueblo en camino ha contado siempre con el Espíritu que lo guiaba, lo sostenía, lo impulsaba desde dentro de sí mismo y también desde fuera. Esta memoria agradecida que hoy se vuelve reflexión anima nuestro corazón. Vuelve a encender nuestra esperanza para provocar hoy la pregunta que nuestros padres se hicieron ayer. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? No celebramos y reflexionamos 2 acontecimientos menores, sino estamos frente a 2 momentos de fuerte conciencia eclesial. Los 100 años de la Facultad de Teología es celebrar el proceso de maduración de una iglesia particular. Es celebrar la vida, la historia, la fe del pueblo de Dios que camina en esta tierra y que ha buscado entenderse y decirse desde las propias coordenadas. Es celebrar los 100 años de una fe que intenta reflexionar de cara a las peculiaridades del pueblo de Dios que vive, cree y espera y ama el suelo argentino. Una fe que busca enraizarse, encarnarse, representarse, interpretarse de cara a la vida de su pueblo y no al margen de su pueblo. Me parece de gran importancia y lúcida acentuación unir este acontecimiento con los 50 años de la clausura del Vaticano II. No existe una iglesia particular aislada que pueda decirse sola, como pretendiendo ser dueña y única intérprete de la realidad y de la acción del Espíritu. No existe una comunidad que tenga el monopolio de la interpretación o de la inculturación. Como por el contrario, no existe una iglesia universal que dé la espalda, ignore, se desentienda de la realidad local. La catolicidad exige, pide esa polaridad tensional entre lo particular y lo universal, entre lo uno y lo múltiple, entre lo simple y lo complejo. Aniquilar esta tensión va contra la vida del espíritu y todo intento, toda búsqueda de reducir la comunicación, de romper la relación entre tradición recibida y la realidad concreta, pone en riesgo la fe del pueblo de Dios. Considerar insignificante una de las 2 instancias es meternos en un laberinto que no será portador de vida para nuestra gente.
romper esta comunicación nos va a llevar fácilmente a hacer de nuestra mirada, de nuestra teología, una ideología. Por lo que me alegra que celebrar los 100 años de la Facultad de Teología vaya de la mano de la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano II. Lo local y lo universal se encuentran para nutrirse, para estimularse en el carácter profético de la cual es portadora la Facultad de Teología. Recordemos las palabras del Papa Juan a un mes de comenzar el concilio. Por primera vez en la historia los padres del concilio pertenecerán realmente a todos los pueblos y naciones y cada uno de ellos aportará contribución de su inteligencia y de su experiencia para curar y sanar las cicatrices de los dos grandes conflictos que han cambiado profundamente la faz de todas las naciones. Hasta aquí la cita. Y luego subraya que uno de los principales aportes de los países en vías de desarrollo en este contexto universal sería la visión de iglesia que ellos traen. Y continúa así: la iglesia se presenta como es y como quiere ser, como iglesia de todos, en particular como la iglesia de los pobres. Hay una imagen propuesta por Benedicto XVI que me gusta mucho. Refiriéndose a la tradición de la Iglesia, afirma que no es una transmisión de cosas o de las palabras, una colección de cosas muertas, sino es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río en el que los orígenes están siempre presentes. Este río, hasta aquí la cita, este río va regando diversas tierras, va alimentando diversas geografías, haciendo germinar lo mejor de esa tierra, lo mejor de esa cultura. De esta manera, el Evangelio se sigue encarnando en todos los rincones del mundo de manera siempre nueva. Esto nos lleva a reflexionar que no se es cristiano de la misma manera en la Argentina de hoy que en la Argentina de hace 100 años. No se es cristiano de la misma manera en la India, en Canadá, que en Roma. Por lo que una de las principales tareas del teólogo es discernir, reflexionar. ¿Qué significa ser cristiano hoy? En el aquí y ahora. Cómo ese río de los orígenes logra regar hoy estas tierras y hacerse visible y vivible. Cómo hacer viva la prieta expresión de San Vicente de Lerín: utanis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate. En esta Argentina, de cara a los múltiples desafíos y situaciones que nos presenta la multidiversidad existente, la interculturalidad y los efectos de una globalización uniformante que relativiza la dignidad de las personas, volviéndolas un bien de cambio. En esta Argentina que se nos pide repensar cómo el cristianismo se hace carne, cómo el río vivo del Evangelio continúa haciéndose presente para saciar la sed de nuestro pueblo. Y para encarar este desafío hemos de superar dos posibles tentaciones: condenarlo todo, acuñando la ya conocida frase
todo pasado fue mejor, refugiándonos en conservadurismos o fundamentalismos, o, por el contrario, la otra tentación, consagrarlo todo, desautorizando todo lo que no tenga sabor a novedad, relativizando toda la sabiduría acuñada por el rico patrimonio eclesial. Para superar estas tentaciones, el camino es la reflexión, el discernimiento, tomar muy en serio la tradición eclesial y muy en serio la realidad, poniéndolas a dialogar. En este contexto, pienso que el estudio de la teología adquiere el valor de suma importancia, adquiere un servicio insustituible en la vida eclesial. No son pocas las veces que se genera una oposición entre teología y pastoral, como si fueran dos realidades opuestas, separadas, que nada tuvieran que ver una con la otra. No son pocas las veces que identificamos lo doctrinal con conservador y retrógrado, y por el contrario pensamos la pastoral desde la adaptación, reducción, acomodación, como si nada tuvieran que ver entre sí. Y se genera de este modo la falsa oposición que tantas veces hemos oído entre los así llamados pastoralistas y academicistas, los que están al lado del pueblo y los que están al lado de la doctrina. Se genera una falsa oposición entre la teología y la pastoral, entre la reflexión creyente y la vida creyente. La vida entonces no tiene espacio para la reflexión, y la reflexión no encuentra espacio en la vida. Los grandes padres de la Iglesia, Ireneo, Agustín, Basilio, Ambrosio, por nombrar algunos, fueron grandes teólogos porque fueron grandes pastores. Buscar superar este divorcio entre teología y pastoral, entre fe y vida, ha sido precisamente uno de los principales aportes del Concilio Vaticano II. Me animo a decir que ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, de la manera de hacer y del pensar creyente. No puedo olvidar las palabras de San Juan XXIII en el discurso de apertura del concilio, cuando decía: una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del depositum fidei, y otra la manera de formular su expresión. Hemos de tomarnos el trabajo, arduo trabajo, de distinguir el mensaje de vida de su forma de transmisión, de sus elementos culturales en los que en un tiempo fue codificado. Una teología responde a los integrantes de un tiempo y nunca lo hace de otra manera que en los mismos términos, ya que son los que viven y hablan los hombres de una sociedad. No hacer este ejercicio de discernimiento lleva sí o sí a traicionar el contenido del mensaje. Hace que la buena nueva deje de ser nueva y especialmente buena, volviéndose palabra estéril, vacía de toda su fuerza creadora, de su fuerza sanadora y resucitadora, poniendo así en peligro la fe de las personas de nuestro tiempo. La falta de este ejercicio teológico eclesial
es una mutilación de la misión que estamos invitados a realizar. La doctrina no es un sistema cerrado, privada de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos. Por el contrario, la doctrina cristiana tiene rostro, tiene cuerpo, tiene carne, se llama Jesucristo, y es su vida la que es ofrecida de generación en generación a todos los hombres y en todos los rincones. Custodiar la doctrina exige fidelidad a lo recibido y a la vez tener en cuenta al interlocutor, su destinatario, conocerlo y amarlo. Este encuentro entre doctrina y pastoral no es opcional, es constitutivo de una teología que pretenda ser eclesial. Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. De ahí que no podemos ignorar a nuestra gente a la hora de realizar teología. Nuestro Dios ha elegido este camino. Él se ha encarnado en este mundo, atravesado por conflictos, injusticias, violencia, atravesado por esperanzas y sueños, por los que no nos queda otro lugar para buscarlo que en este mundo concreto, esta Argentina concreta, en sus calles, en sus barrios, en su gente. Ahí Él ya está salvando. Nuestras formulaciones de fe han nacido en el diálogo, en el encuentro, en la confrontación, en el contacto con las diversas culturas, comunidades, naciones, situaciones que pedían una mayor reflexión de frente a lo no explicitado antes. De ahí que los acontecimientos pastorales tienen un valor relevante. Y nuestras formulaciones de fe son expresión de una vida vivida y reflexionada eclesialmente. En cristiano, algo se vuelve sospechoso cuando deja de admitir la necesidad de ser criticado por otros interlocutores. Las personas y sus distintas conflictualidades, las periferias, no son opcionales, sino necesarias para una mayor comprensión de la fe. Por eso es importante preguntar, ¿para quién estamos pensando cuando hacemos teología? ¿A qué personas tenemos delante? Sin este encuentro con la familia, con el pueblo de Dios, es cuando la teología corre el gran riesgo de volverse ideología. No nos olvidemos, el Espíritu Santo en el pueblo orante es el sujeto de la teología. Una teología que no nazca en su seno tiene ese tufillo de una propuesta que puede ser bella, pero no real. Esto nos revela lo desafiante de la vocación del teólogo, lo estimulante que es el estudio de la teología y la gran responsabilidad que se tiene al hacerlo. Al respecto, me permito explicitar 3 rasgos de la identidad del teólogo.
Primero, el teólogo es en primera instancia un hijo de su pueblo. No puede y no quiere desentenderse de los suyos. Conoce su gente, su lengua, sus raíces, sus historias, su tradición. Es el hombre que aprende a valorar lo recibido como signo de la presencia de Dios, ya que sabe que la fe no le pertenece. La recibió gratuitamente de la tradición de la Iglesia, gracias al testimonio, la catequesis y la generosidad de tantos. Esto lo lleva a reconocer que el pueblo creyente en el que ha nacido tiene un sentido teológico que no puede ignorar. Se sabe injerto en una conciencia eclesial y bucea en esas aguas. Segundo, el teólogo es un creyente. El teólogo es alguien que ha hecho experiencia de Jesucristo y descubrió que sin Él ya no puede vivir. Sabe que Dios se hace presente como palabra, como silencio, como herida, como sanación, como muerte y como resurrección. El teólogo es aquel que sabe que su vida está marcada por esa huella, esa marca que ha dejado abierta su sed, su ansiedad, su curiosidad, su vivir. El teólogo es aquel que sabe que no puede vivir sin el objeto sujeto de su amor y consagra su vida para poder compartirlo con sus hermanos. No es teólogo quien no pueda decir no puedo vivir sin Cristo, y por lo tanto quien no quiera intente desarrollar en sí mismo los mismos sentimientos del Hijo. Tercero, el teólogo es un profeta. Uno de los grandes desafíos planteados en el mundo contemporáneo no es sólo la facilidad con que se puede prescindir de Dios, sino que socialmente se ha dado un paso más. La crisis actual se centra en la incapacidad que tienen las personas de creer en cualquier cosa más allá de sí misma. La conciencia individual se ha vuelto la medida de todas las cosas, y esto genera una fisura en las identidades personales y sociales. Esta nueva realidad provoca todo un proceso de alienación debido a la carencia de pasado y por lo tanto de futuro. Por eso el teólogo es el profeta, porque mantiene viva la conciencia del pasado y la invitación que viene del futuro. Es el hombre capaz de denunciar toda forma alienante, porque intuye, reflexiona en el río de la tradición que ha recibido de la Iglesia, la esperanza a la que estamos llamados. Y desde esa mirada invita a despertar la conciencia adormecida. No es el hombre que se conforma, que se acostumbra. Por el contrario, es el hombre atento a todo aquello que puede dañar y destruir a los suyos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hay una sola forma de hacer teología: de rodillas. No es solamente un acto piadoso de oración antes para luego pensar la teología. Se trata de una realidad dinámica entre pensamiento y oración. Una teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando. Entraña un juego entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro, entre el ya y el todavía no. Es una reciprocidad
entre la Pascua y tantas vidas no realizadas que se preguntan, ¿dónde está Dios? Es santidad de pensamiento y lucidez orante. Es, por sobre todo, humildad que nos permite poner nuestro corazón, nuestra sintonía con el Deus Semper Maior. No tengamos miedo de ponernos de rodillas en el altar de la reflexión y hacerlo con los gozos y las alegrías, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, ante la mirada de aquel que hace nueva todas las cosas. Entonces nos insertaremos cada vez más en ese pueblo creyente que profetiza, pueblo creyente que anuncia la belleza del Evangelio, pueblo creyente que no maldice, sino que es acogedor y sabe realizar la vida bendiciéndola. Así busca una correspondencia creadora con los problemas de nuestra época. Gracias.